Aleluya. Pongámonos en pie entonces, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 9 en adelante. ¿Me ayudan quitándole un poquito de medios, por favor, y un poquito de bajos para poder asustar a los hermanos? Está bueno. Lucas capítulo 18, versículos del 9 vamos a leer hasta el 14. El tema de ahora es corazones llenos. Diga conmigo, corazones llenos. Se ve bonito, ¿verdad? Yo quiero tener mi corazón lleno. ¿De qué, mi hermano? ¿De qué? Es una cosa tremenda. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Mire, hermano, de lo que usted tenga adentro, usted no solamente va a hablar, porque de tanto hablar, sus palabras se vuelven acciones. Y de sus acciones usted recibe las consecuencias. Entonces todo comienza aquí adentro, pero todavía antes es lo que yo introduzco en mi corazón. Así es que vamos a ver Lucas capítulo 18, versículos del 9 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Y vamos a leer la palabra. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9, vamos a leer al 14. Vamos a leer todos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a repetirlo porque ahí está la esencia del porqué de la parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Leámoslo todos. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué subieron? A orar. ¿Cuál es la intención de los dos hombres? Orar, ¿verdad? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. El fariseo puesto en pie, ¿qué hacía? O sea que llegó a orar y estaba ¿qué? Pero usted llega al templo ¿a qué? ¿A orar con quién? Con Dios. Pero el fariseo oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Golpéese su pecho. Sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, vamos a comentar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu que hable a través de mis labios, Dios. Nada tengo que enseñar si no viene de ti, Padre. No me interesan las historias de Mario Chávez. Queremos saber la palabra poderosa tuya, Señor. Así que te imploramos, háblanos al corazón. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Padre, ayúdanos a que podamos vivir para ti, pensando en ti. Que nuestro corazón se llene de ti, no de nosotros mismos. Nos depositamos en tus manos, te imploramos en el nombre de Jesucristo. Háblanos al corazón. Espíritu Santo, aquí están tus hijos. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, como ve, es una parábola. Y fíjense que el Señor Jesucristo ocupaba mucho las parábolas. Todo lo que él enseñaba, y de hecho también los maestros judíos también lo utilizaban. A través de parábolas, una semejanza de la vida diaria. De esa semejanza, ellos sacaban una enseñanza espiritual. De hecho, traigo una definición de lo que es parábola. Es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza,
se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Amados, hay un montón de parábolas. Vamos a ver a alguien que me diga otra parábola que se recuerde. El sembrador, ¿verdad? ¿De qué habla la parábola del sembrador? De las semillas. Pero no va dirigida a personas que están sembrando, sino que se habla de la acción de sembrar comparándola con la semilla de la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo utilizaba muchísimo eso, muchísimo. Y fíjense que hay muchas razones por las cuales muchas personas creen que el Señor Jesucristo utilizaba parábolas. Aparentemente, la parábola era la forma como las personas iban a entender más, ¿verdad? Lo hacía más sencillo, lo hacía más claro. Sin embargo, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo por qué hablaba solamente por parábolas, y no es que solamente por parábolas hablaba, pero sí las utilizaba bastante, entonces Él contestó. Amados, una razón bien diferente a esa. No es para que lo entiendan todos, no es para hacerse entender de todos, sino que el Señor Jesucristo dijo, de una característica debe tener la persona que va a recibir la parábola y la va a entender. Y por cierto, el pastor Junior siempre termina los sermones diciendo esa característica. ¿Alguien se recuerda cómo los termina? El que tiene oídos para oír, que oiga. Las parábolas, oiga bien, son para el que tiene oídos para oír. Es para el que tiene interés. Está con... ya voy a decir todo el abecedario. El que tiene un corazón dispuesto, oiga bien, a aprender. El que acepta con fe la palabra, sabe la fuente de donde viene y tiene un corazón dispuesto. A ese Dios le concede, porque esa es la cosa, oídos para oír. ¿Por qué? Porque si oye, la Escritura dice que Dios los sana y los salva. De tal manera que muchos escuchan la enseñanza y no entienden nada. De tal manera que para unos la parábola es un sello y para otros la parábola es una llave. No sé cómo será para usted. Si sus oídos están abiertos al Evangelio, a la palabra de Dios, o están cerrados y está aquí por pura monotonía o porque yo soy cristiano, pues tengo que ir al culto a la iglesia, ha venido a la fuerza de saber dónde estuvo ayer, pero viene a la iglesia para que diga que vengo a la iglesia. Entonces, espero de todo corazón que esta sea una llave y no un candado para usted. Porque muchos no las entienden. Y mucha gente escuchó al Señor Jesucristo hablar. Pero, amados hermanos, no entendieron nada. ¿A quién estaba dirigida esta parábola? Versículo 9, por favor. Versículo 9. Oiga esto. Y ahí, claro, no hay donde perderse. A unos que confiaban ¿en quién? En sí mismo. ¿Pero cómo? Como justos. Se consideraban a sí mismos como justos. Y no solamente se consideraban justos, porque esto un religioso se considera justo. Se considera que él hace las cosas bien. Y considera que como él hace las cosas bien, él está aparte de los que no la pueden hacer bien. Entonces siempre el religioso discrimina, se considera superior y el religioso siempre se considera que reúne todos los requisitos y desprecia al que no lo hace. Entonces dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Ahí comienza el desarrollo de la parábola. Ahora, ¿de qué dijo que estaban? ¿Cómo les dije que se llamaba el sermón? ¿Cómo? Corazones llenos. Corazones llenos. Cuando nosotros estamos llenos, nuestro corazón, cuando decimos corazón, ni siquiera hablamos de los sentimientos. Cuando la Biblia habla de sentimientos, habla de los intestinos, habla del hígado. Pero cuando habla de la mente, habla del corazón.
Entonces se refiere al corazón. Y fíjese cosa curiosa, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios es poderosa, porque se ha descubierto que aparte del cerebro, el corazón tiene neuronas. Es decir, que el corazón toma sus propias decisiones. O sea que no estaba tan lejos, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de algo, de un pensamiento, de una actitud, de una emoción, nos es bien difícil cambiar. Si por ejemplo nosotros estamos llenos de amargura, no importa lo que se haga, nunca va a ser feliz. Y todo lo que se le presente enfrente, usted va a ser quien lo va a criticar. Cuando estamos llenos de amargura. Cuando estamos llenos de odio, nos es imposible amar. Entonces, y hablamos de odio. ¿No ha visto a gente que critican todos? Todo. ¿Cómo les dicen en inglés? ¿Cómo les dicen? A los que odian todo, a los que critican todo, a los que juzgan todo, a los que a ellos nada les sirve. Ellos tienen mejores pensamientos y creen que van a hacer bien las cosas y cuando tienen la oportunidad de hacer bien algo, no lo pueden hacer. Ellos odian. ¿Están llenos de qué? De odio. Pues estos estaban llenos de sí mismos. El hermano Pablo ocupaba una expresión. Se ensimismaban. Entonces, cuando yo estoy lleno de mí mismo, ¿de quién hablo? De uno mismo. Estamos repletos de uno mismo. Una vez a un muchacho de una compañía muy importante lo invitaron a una capacitación. Y él estaba muy interesado en ir porque uno de los expositores era alguien muy famoso en el ramo en el cual él se desempeñaba. Y entonces estudió y se preparó y estudió y eso está bien y es correcto. Cuando estaba en la disertación, él levantaba la mano, pero no levantaba la mano para hacer una pregunta, sino que decía, ¿verdad que eso se refiere a esto y esto y esto y se trata de esto y esto? Así pasó toda la disertación. Él era un oyente, pero pareciera que fue un expositor. Entonces, al terminar esa exposición, la persona que él tanto admiraba le dijo, mira, puedes venir conmigo, quiero invitarte a una taza de café. Y entonces le dijo, oh, wow, lo he impresionado. Y entonces se fue con este señor. Y entonces se lo llevó a una oficina y estaban solamente ellos. Y no eran las tazas de café no estaban servidas, solo estaban puestas. Y estaba en una cafetera. Y entonces vino él y llenó primero su taza de café. Y él dijo, wow. Debió haber llenado la mía primero, ¿no? Eso es cortesía. Pero cuando comenzó a llenar la taza de él, empezó a derramar el café. Y derramó el café en la taza. Y comenzó la taza a llenarse. Y la taza se llenó. Pero él siguió echando. Siguió sirviendo el café. De tal manera que el café se derramaba. Y el café cayó en todo el escritorio. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Y le dijo, porque quiero que entiendas. Porque quiero que entiendas que alguien que está lleno de sí mismo es incapaz de recibir cualquier cosa. Amados hermanos, cuando nosotros estamos entendidos que nosotros somos capaces, que nosotros, y al creernos así, menospreciamos a los otros porque la confianza en sí mismo, amados hermanos, no es que esté mal, pero la Biblia dice que son bienaventurados los que somos pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquella persona que pone toda su confianza en Dios, que no da un paso sin preguntarle a Dios. Que todo proyecto, antes de aprobarlo o de meterse en el proyecto, primero lo presenta delante de Dios. Y si no ha orado por un proyecto, no lo toma. Porque todavía no sabe si Dios le ha dicho que sí o le ha dicho que no. Entonces, no es que esté mal no tener confianza en sí mismo. El problema es que no depositamos nuestra confianza superior en Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no sé cómo estará usted. Pero si usted está lleno de sí mismo, estamos en un problema. A lo que está lleno, ¿qué más le puede meter? Nada. Nada. Y así le ofrezcan cosas maravillosas. Pero fíjate que ya no cabe.
Fíjate que tengo llenas las maletas como cuando uno anda de viaje, ¿verdad? Y ay, yo quiero eso, pero tendría usted que dejar algo, ¿verdad? O pagar una maleta y qué caras son esas tonteras. Ni modo, lo deja y se viene pensando en todo el camino que no se trajo lo que quería traerse por estar lleno de otra cosa. Entonces, amados hermanos, el corazón del hombre siempre está lleno de algo. Nunca, oiga esto, nunca hay un corazón que está vacío. No hay corazones vacíos. Hay corazones que no tienen a Cristo. Y esa es toda la diferencia. Entonces, amados hermanos, ¿se recuerdan ustedes del joven rico? El Señor Jesucristo estaba hablando con mucha gente y de repente se acercó un joven que era reconocido por todos. No solamente porque tenía plata, sino que porque el joven tenía un buen testimonio. Y entonces se acercó al Señor y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para, como era un joven rico, ¿verdad? Dijo, para heredar. Porque los ricos, ¿qué hacen? Heredan, los hijos de los ricos, ¿verdad? No se preocupe, que dice la Biblia que el justo dejará heredero a los hijos de sus hijos. De este lado no, a los hijos de sus hijos. Es que le puede dejar la deuda, hermano, pero algo vamos a dejar. Pero, no, eso no reciba eso. Entonces, el muchacho estaba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesucristo le mencionó varios de los mandamientos. Y el muchacho dijo: todo eso lo he practicado, lo he hecho desde mi juventud. El muchacho estaba diciendo: yo los 10 mandamientos los tengo al chile. Perdón. Me los puedo y los hago y los cumplo perfecto. Y entonces el Señor Jesucristo, ojo, le dijo el Señor: bueno, si quieres ser perfecto, ¿cuántos quieren ser perfectos? La palabra perfecto en la Biblia no quiere decir que no tiene errores, sino que está capacitado para todo. Si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes, véndelo y da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho inmediatamente se entristeció, porque el muchacho estaba lleno ¿de qué? De riquezas. El problema, porque usted las riquezas no las puede meter en su corazón. ¿Por qué? Porque son materiales y nuestra mente no es material. Pero tenía un amor a las riquezas que no cabía nada más. Entonces, amados hermanos, yo quiero que comprenda, y le repito por favor, no hay ni un corazón que esté vacío. O estamos llenos de nosotros mismos, o estamos llenos de un montón de cosas, sentimientos, pensamientos y emociones que no corresponden de Dios. Pastor, así, entre paréntesis, porque realmente no es ese el tema. ¿Cómo hago para llenar mi corazón para que sea para Dios? Amados, lo más seguro que nos habla de Cristo es su palabra. No hay como su palabra. Yo quisiera decirle: vaya, yo voy a orar y usted va a salir aquí conociendo Tesalonicenses, Romanos y todo. Es mentira. Y aunque lo llamen, pase adelante, y ahora vamos a orar porque su vida espiritual crezca y salga de aquí usted con fuego. Eso es mentira, amados. Eso no es cierto. La Biblia se conoce leyéndola, tratándola, aprendiendo directamente de ella. Si usted no lee la Biblia, amados hermanos, no sé cuánto conoce de Dios. No sé cuánto conoce de Dios, pero para nosotros los cristianos, la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios, hablada por Dios. Es una carta directamente para mí, para que yo conozca a Dios. Y si usted quiere tener un corazón seguro, un corazón que no falle, hablando metafóricamente, ¿verdad? Porque después si le va a fallar hay que pedirle al Señor que no falle, ¿verdad? Sino que tome buenas decisiones. Amados, tiene que meter usted la palabra de Dios. No sea que le tenga miedo, porque hay gente que le tiene pánico a un montón de cosas. Hay cristianos aquí todavía que le tienen miedo a los fantasmas. Levante la mano que le tiene miedo a los fantasmas. Bueno, pastor, a ver. A los ruidos, pastor.
Mire, hermano, instrúyese en la palabra para que sus pensamientos estén en la palabra y sus emociones que salen de nuestros pensamientos sean los correctos. Entonces, amados, el pueblo de Israel. Le he contado esto, amados hermanos, para que nosotros podamos más o menos comprender por qué el Señor se refirió a esto y por qué comparó a dos hombres, oiga bien, dos hombres que eran de la vida normal de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Dos personas. ¿Quiénes eran las dos personas? No aparecen nombres, pero ¿quiénes eran? Uno que era publicano y el otro era fariseo. En el tiempo del Señor, aquí estamos hablando de una punta y de la otra punta, ¿verdad? En el tiempo del Señor, Israel, oiga esto, Israel tenía asegurada, según su teología, tenía asegurada su vida espiritual, su eternidad espiritual con el simple hecho de ser descendiente de Abraham y tener la señal del pacto con Abraham, que era la circuncisión. De tal manera que el judío sabía que era salvo porque era judío y estaba dentro de la promesa. Pero dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de la promesa, dentro de ese pacto estaba un grupo de personas todavía más extremas. Habían diferentes grupos de religiosos, pero los religiosos más religiosos eran los fariseos. De hecho, la palabra fariseo significa apartados. ¿Qué significa la palabra fariseos? Apartados. Ellos se apartaban de muchas cosas y eran sumamente religiosos. De hecho, la palabra de Dios la habían cambiado en muchas cosas que ellos no podían cumplir. Entonces, para no tener esa incapacidad de no ser perfectos, ellos cambiaban, y los escribas y los mejores de ellos cambiaban ciertos detalles de la palabra de Dios y los multiplicaban por órdenes más sencillas, no sencillas, pero un poco menos difíciles que la palabra de Dios. Porque entienda, nadie puede cumplir 100% la ley. Y al encontrarse uno imperfecto, uno tiene que ir al perfecto para decir: Señor, yo la quiero cumplir, pero no puedo cumplirla. Ese debe ser el efecto de la ley, y por eso es que la palabra de Dios debe chocar nuestros corazones para que usted entienda que sin Cristo no la podemos cumplir. Entonces ellos lo que habían hecho es que habían bajado un poquito el nivel de la palabra y la habían multiplicado. Y habían sustituido a la palabra de Dios por un montón de ordenanzas. Y así, al poder cumplir las ordenanzas, y lo hacían delante de todos, ellos se sentían los más santos. En la otra punta estaban los publicanos. Los publicanos, mi querido hermano, casi todos eran judíos. Eran odiados. ¿Eran qué? Odiados. Los fariseos eran respetados y admirados por su religiosidad. Pero los publicanos, ellos hacían un trato con Roma, quien tenía subyugado a Israel. Y Roma había parcelado lo que se iba a cobrar de impuestos. Y por ejemplo, yo le digo a mi hermano: mire, hermano, los de esta banca vamos a recoger unos impuestos por decir algo, de 10,000. Se lo damos a usted en 5,000. O que él venía, de su dinero sacaba 5,000, y él venía y cobraba lo que le daba la gana. De tal manera que podía recuperar su dinero y tenía mucha ganancia. Entonces, los publicanos oprimían su propio pueblo. Y por eso es que los odiaban. Y fíjense que el Señor Jesucristo le puso ejemplo. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 2, versículo 16, para que podamos entender, oiga bien, para que podamos entender cómo en el tiempo de Jesucristo veían a los publicanos. Marcos capítulo 2, versículo 16. Oiga esto, por favor. Vamos a ir aquí. Marcos, ahí está. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, y mire con qué, ¿cuál era la pareja? Publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto?
que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Para que vea el lugar donde que ocupaban los publicanos. Ahora busque Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque esos eran los fariseos, quienes veían de menos a toda la gente, ya no digamos a los publicanos. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 46, por favor. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo se refiere a eso. Dice, porque si estamos en Mateo capítulo 5, versículo 46, dice, porque si amáis a los que os aman, dice el Señor Jesucristo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo quiénes? Los publicanos. O sea, si haces lo bueno, si amas a tus hijos, estás como un publicano. Y luego dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y por último, Mateo capítulo 18, versículo 17. Porque yo quiero que vean hasta dónde había caído la reputación de los publicanos. Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice así: si no lo oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, aquí estaban, la iglesia estaba poniendo disciplina con una persona. Y en ese pasaje se utiliza para explicar el proceso, cómo alguien se iba a juzgar hasta tenerlo fuera de la iglesia, como tenerlo como impío, como incrédulo. Así era el publicano. Y todo esto se los he dicho, amados hermanos, para que nosotros podamos entender la comparación que nuestro Señor hizo. Ahora, regresemos por favor a Lucas capítulo 18 y vamos a ver qué dice la parábola. Porque, amados hermanos, fíjense que el Evangelio, oiga bien, el Evangelio no está lejos. El Evangelio no es difícil. Dios es un Dios santo. Diga conmigo, santo. Él es perfecto. No hay error en Él. Y no hay siquiera una mancha de que Él va a cambiar. Sigue perfecto. Y nos ha dado el Evangelio para que a través de Jesucristo y su sacrificio, nosotros, a pesar de que nos hacen falta muchísimas cosas, podamos llegar a Él y aprovechar la oferta del Evangelio. Entonces regresamos a Lucas capítulo 18 y vamos a ver qué es lo que dice la parábola. Lucas 18:9. Lucas, ahí estamos. Lucas 18, hijo. El siguiente capítulo. Lucas 18, 9. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Mateo, Marcos, Lucas. Aquí estamos. Dice de esta manera. Lucas 18, 9, perdón. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cuántos hombres? 2 hombres. ¿Qué hicieron? Subieron al templo. ¿A qué? A orar. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Uno era y el otro publicano. De punta a punta. ¿Se comprende ahora por qué le digo de punta a punta, verdad? Y luego dice, el fariseo fue puesto en pie. Y aquí va el detalle. Para poder hablar con Dios, mi querido hermano, y comprenda esto, por favor. Para poder hablar con Dios, usted debe estar consciente que necesita de Dios. Si usted está aquí, por ejemplo, si usted está aquí sin entender que es necesitado de Dios, usted tiene su cabeza en otra cosa. ¿Por qué? Porque está lleno de otros pensamientos. ¿El enamorado cómo está? ¿En quién está pensando? En el morado que él vea. Con el enamorado, ¿sí? El dueño de su corazón. Eso así es. Entonces, para buscar a Dios, usted tiene que reconocer en usted
la necesidad que tiene de Dios. El fariseo, en su oración, nosotros vamos a entender que él estaba satisfecho. Diga conmigo, satisfecho consigo mismo. Él consideraba que no solamente era judío, que no solamente estaba circuncidado, sino que era parte del grupo de los más santos de Israel. Y entonces veamos su oración. El fariseo, por supuesto, ¿cómo estaba él? Puesto en pie, porque pues sí, vean, aquí está orando, ¿verdad? Aquí el santo de los santos va a comenzar a orar, abusados todos, que tal vez les derramo algo de bendición. El fariseo puesto en pie, el detalle es que cuando usted ora, ¿a quién se dirige? A Dios. Si yo de repente pensara que voy a orar y Dios no me está oyendo, ¿para qué voy a hablar? Es una catarsis, pastores, que les quede, no. Yo cuando oro quiero que Dios me oiga. A mí no me interesa que alguien diga, vaya, voy a orar por usted y ore bien bonito, pero Dios no le escucha. Yo no quiero esas oraciones. Yo quiero oraciones que lleguen al altar, que lleguen a la presencia de Dios, que lleguen al trono de Dios, porque usted puede levantar esas oraciones, porque dice la Biblia que si usted es creyente, que si usted ha nacido de nuevo, oiga bien, usted tiene entrada libre, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar ¿el qué? El oportuno socorro. Pero este tipo se fue al templo donde llegan todos aquellos todos los religiosos, y no le interesaba hablar con Dios. Y no estaba hablando con Dios. Mire, hermano, la Biblia dice que cuando dos o más estén reunidos en su nombre, la Biblia dice que Dios está aquí. Amén. Que Jesús está aquí. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. Amén. Pero ¿sabe cómo veo yo cuando alguien no está en lo que está? Pues estamos orando y está en otra cosa. Está con los ojos para otro lado. Está con el teléfono. Está haciendo otra cosa. Al momento de orar, mire hermano, cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted canta las alabanzas, usted, amado, está adorándole a Dios, le está diciendo a Dios por qué usted está aquí, que Él es especial, y no importa lo grande que usted diga que es Dios, nunca va a decir ni siquiera la sombra de lo que Dios es. Y cuando estamos todos juntos y usted no está orando al unísono, usted está perdiendo la bendición de que toda la casa de Dios, la reunión de los santos, está reunida para orar, y usted está perdiendo el momento de que Dios escuche a su pueblo. Pero este se sentía full. Mire lo que decía. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Pero yo no me atrevo a decir lo que él decía. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Decía, se lo voy a transformar. Gracias Dios por ser como soy. Qué tremendo. Y se comparaba con los demás, porque él pensaba, como decía mi mamá, que él salía en caballito blanco. ¿Alguna vez usted vio eso? Porque muchas veces nosotros consideramos que podemos con nuestras ofrendas y con nuestros hechos alcanzar el nivel espiritual tan alto que Dios siempre va a escuchar. Y es que mire, Dios siempre oye mi oración. ¿Y por qué, hermano? Yo no me admiro de eso. ¿Y por qué cree usted que Dios ora mi oración? Porque yo soy una buena persona. Eso es ridículo. Porque dice la Biblia que nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Mire, fíjese que aquí le he traído una, ¿qué comida? ¿Qué comida le gusta a usted, mi hermano? Así, full. Las pupusas, sí, está, chócale, brother. Aquí, mire, vienen unas pupusas, ¿y le gustan de queso o de maíz? De arroz o de maíz.
De arroz mínimo. A mí me encantan de arroz. Les digo por si alguna vez vean. Entonces, entonces de repente imagínense bien. Mire, aquí traigo estas pupusitas de arroz, de frijol con queso, de chicharrón y de todo lo que usted quiera. Le traigo 5, hermano. Lo único que no había otro plato y solo tenía el plato del perro. Y ya le puso las pupusas y le echó la salsa y el curtido en el plato del perro. Ni modo. Toca, dice el hermano. ¿Usted se la comiera? Si de repente le dan la bebida que a usted más le gusta, que espero que no sea licor, mi querido, y de repente usted lo agarra y se da cuenta que hay 2 cucarachas o 2 garrapatas adentro, por muy sabroso que sea el líquido, ¿usted se lo toma? Yo creo que no. Con que yo, que soy un gran tragón, no me las comiera, ni las pupusas, ni nada, amado. No, no puede ser. Porque nosotros, óigame bien, si no fuera por la misericordia de Jesucristo, fuéramos derecho al infierno. No importa lo bueno que usted se crea. No hay hombre alguno que califique para ser salvo. Somos salvos por su misericordia, porque su gracia cayó sobre nosotros, amados hermanos. Por eso es que somos salvos. Aleluya. Entonces no hay manera de que yo pueda sentirme superior a alguno de ustedes. No hay manera. Todos, oiga bien, David decía, mi pecado va delante de mí. Se lo voy a decir en buen salvadoreño. Todos tenemos cola que nos pateen, ¿sí o no? Por buena gente, no pues. Por buena gente que se sienta, todos tenemos un problema. Todos hacemos algo en secreto que no quisiéramos que nadie lo supiera. Nos sentiríamos avergonzados. Mira, allá en El Salvador estaba una familia, ¿verdad? Y ahí estaba una señora que, qué buena servidora era. Qué buena servidora era. Y cada vez que vengan pastores, y nos daba que tortillas tostaditas con queso. Y ahí estaba la primera para servir. No, pastor, yo he aprendido, dice, yo he aprendido mucho de usted, pastor. He aprendido mucho. Y me ha ayudado a crecer espiritualmente. En la mañana que me dijo eso, yo fui en la noche a su casa. Porque necesitaba algo. Y entonces fui a su casa. Y entonces estaba todo apagado. Mejor me voy. Y vuelvo a ver a la casa de enfrente. Hermano, mire, estaba una hamaca que va a moverse. Va a moverse. Y como un salvadoreño, el salvadoreño es... No todos, hermano, yo sí. ¿Qué será? Dije yo. Y no es la hermana revolcándose con el abuelito de enfrente. Pastor, mire, sus enseñanzas me han transformado. ¡Santo! Y yo había dicho, esta hermana sí que es cosa seria. Porque no conocía al viejito de enfrente, al novio. Entonces, amado, ¿quién califica? Después de eso yo dije aquí, es que si ella no califica, nadie califica. Y entonces dice, oiga eso, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Chucos, pastor, mire, ladrones. ¿Quién te ha robado, brother? Mire, de donde usted trabaja, ¿habrán lápices en su casa o cositas así? ¿Que usted cree que le dan los lápices para que usted los acarree a su casa? Pregunto yo. La engrapadora. ¿Ah? ¿Para qué se le dan? ¿Para que las use dónde? ¿Y eso cómo se llama? Prestado hasta que termine, después lo devuelvo así, ¿verdad? ¿Ah? Ladrón, póngame el texto, por favor. Estamos aquí desarmándolo. Aleluya. Entonces, amados, mire lo que dice, porque él se estaba comparando con los otros. Pareciera que él no tiene ninguno de esos defectos. Entonces dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. ¿Y qué dice? Injustos. Mire, injustos. Hablando de la justicia de los hombres o la justicia delante de Dios. Porque la única justicia con la cual nosotros salimos bien librados es la justicia de Dios por medio de Jesucristo.
Allá en Romanos capítulo 4, versículo 13. Es la única manera. Y después dice adúlteros. Uy. Ni aún, y este es lo peor porque estaba orando y le hizo así. Ni aún como este publicano. ¿A qué subió al templo el fariseo? A orar, ¿sí? Pero a orar ¿con quién? Consigo mismo, qué cosa, ¿verdad? Él estaba lleno de sí y confiaba en su justicia y por eso menospreciaba a los que no eran como él. Pero en cambio vamos al versículo 12, por favor. Sí sigue, perdón. Ayuno 2 veces a la semana. Yo no 2, pero una sí, pastor. Apenas, mano. Está a las 6. Este pastor que no se apura, que tengo los frijoles, ya quiero comer, ¿verdad? No, es difícil, es difícil. Usted no sabe lo difícil que es para mí. No entiende usted eso, no entiende mi idioma. Pero entonces dice, ayuno 2 veces a la semana. Oiga esto, pónganle atención a esto, por favor. Mire, ¿doy qué? Y porque miren para abajo, leanlo fuerte. ¿Doy qué? Diezmos de todo lo que gano. Y le aseguro que el día que él diezmaba, iba con trompeta. Así como una vez una hermana allá en El Salvador que estábamos en un ministerio laico. Y la hermanita, yo bien vi que dejó pasar la canasta. Dejó pasar la canasta. Bueno, yo no lo veo raro porque no va a poner nada, ¿verdad? Entonces recogieron la canasta y después cuando se llevaban la canasta, la hermana salió. Perdón, se me olvidó dar mi ofrenda. Y no estira el billete de a 100, que eran los únicos que quedaban tiesos allá porque eran duritos, ¿se acuerda? Entonces, y sale con el billete de a 100 colones aquel entonces. Mi ofrenda. Digo yo, si usted va a ofrendar, lo que sea que va a ofrendar, $1, $100, $1000, entre más sea, más escóndalo. No porque se lo van a robar, hermano, sino que si usted lo anuncia y pide aplauso, hasta ahí llegó su bendición. Mire, dice el Señor, ahí me salgo el tema, pero dice el Señor, que los que quieren gloria de hombre, eso es lo que van a recibir. Vamos a ver, vamos a dar un aplauso. Usualmente un aplauso normal dura 8 palmadas, ¿sí? Vamos a dar 10. Al contar 3, vamos a aplaudir todos, ¿sí? Fuerte, como que fuera algo. 1, 2, 3. ¿Y el aplauso? Vamos a hacerlo de nuevo porque quiero que se sienta, Vamos a ver. 1, 2, 3. Dice que el que obra para recibir la gloria de los hombres, eso es lo que recibe. El aplauso y se fue. Por eso es que lo que dé su mano derecha no lo sabe la izquierda, para que la ofrenda llegue enterita a los ojos de Dios y Dios me bendiga. Porque, amados hermanos, no está mal dar para recibirse, así es la cosa. Pero si usted quiere que los hombres le aplaudan, le van a aplaudir, pero hasta ahí va a llegar. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Va a ser publicano. ¿Se acuerda? A la otra punta. Estando lejos. ¿Por qué estaba lejos? Porque todos se lo podían. Toño, el publicano. ¿Ya viste que viene allá? Toño, ¿quién? Dígalo pues. Toño, el publicano. ¿Ya viste quién entró? Toño. El que menos esperaba. Entonces él se quedaba porque le daba vergüenza. Porque Dios estaba redarguyendo su corazón. Y él se quedaba aparte. Porque sabía perfectamente que era pecador. Y entonces decía, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
¿Por qué, amados hermanos? Mire, ¿sabía usted que nuestros ojos son la luz? Y quien pueda ver a nuestros ojos va a ver lo que tenemos adentro. De hecho, cuando usted llega a un lugar y le hace así, ¿usted qué piensa? Anda buscando algo, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos hablan. Entonces, mi corazón lleno de pecado, mis ojos delante de Dios lo confiesan. Y por eso es que él sabía quién era. Entendía su calidad. Y no tenía ningún valor de levantar su voz. Y decía, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. ¿Qué? Pecador. Dame la oportunidad. Haz que pueda tener perdón a pesar de que no lo merezco. Eso decía el hombre. Y le aseguro que casi que lo murmuraba, en cambio el otro lo cantaba. Señor, gracias por ser quien yo soy. Ahora veamos la conclusión de esto. Porque usted diría, no, don fulanito, mira la ofrenda de don fulanito, con eso no solo vamos a cambiarnos de templo, vamos a comprar un templo, don fulanito. Recuerdo que una vez llegó una señora a la iglesia, que llegaba constantemente, una señora de las pudientes allá en El Salvador, allá en el lugar donde nosotros estábamos, y llegó. Nosotros estábamos construyendo las aulas de escuela bíblica. No era de nosotros, pero los niños no cabían, así que había un espacio, le pedimos permiso, estábamos construyendo y necesitábamos una cantidad. Creo que necesitamos $800 para terminarlas. Y entonces, pues estábamos haciendo esa campaña, vendiendo puposa y hasta menos el alma, pero de todo hacíamos para poderlo, porque eso era lo que nos faltaba. Y entonces llegó la señora. Y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí, véngale. Y entonces llegó con 2 sobres. Mire qué cosa, ¿no? Me dijo, yo sé que están construyendo las aulas de escuela bíblica y yo aplaudo eso, me dijo. Y aquí le traigo un sobre, me dijo, con la ofrenda. Esto es lo que dice usted que le hace falta. Y esto es para usted, como quien dice, no vaya a agarrar de allí porque esto es para las aulas. ¿Vea? Entonces yo llamé a los hermanos. Por cierto, hoy es pastor graduado uno de los hermanos, y le dije, hermano Adán, venga, y estaba otro hermano, no recuerdo quién era, por favor cuenten la ofrenda y recíbansela al hermano. Y entonces se fueron los hermanos, y de repente me empezó a decir, pastor, usted sabe que yo vengo aquí, y usted sabe que me siento en ese lugar, me dijo, pero en ese lugar usted pone a servir a la hermana tal, y esa hermana no es de mi agrado. Yo quisiera pedirle, por favor, que no solo la mueva, sino que la quite del servicio el día que yo venga, porque no la soporto. Ay, dije yo, hermanos, traigan los sobres, porque ya los estaban contando los hermanos, vuélvanlos a meter y tráiganlo, por favor, tráiganlo. Y entonces le dije, hermanita, esa hermana que yo no sé por qué le es simpática a usted, pues no le es simpática a usted, esa hermana viene temprano y está siempre en la iglesia sirviendo. Y aquí no tenemos ninguna preferencia ni por estatus, ni por color, ni por ofrenda. Así es que muchas gracias, hermana, Dios va a proveer para esto. Y se sintió tan mal la señora. No, pastor, olvídelo, y me lo dejó allí. Una persona, desgraciadamente, cuando está llena y siente que con su llenura puede controlar a los demás, mueve las cosas no en la voluntad de Dios. Al final siempre se cumple la voluntad de Dios, pero a su propia voluntad, y está lleno de sí mismo, y siempre pecamos. Y dice la Biblia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ¿qué dice? Sé propicio a mí, pecador. Le voy a dar un consejo con todo mi corazón. Nunca dígale al Señor, Señor, hazme justicia y dame lo que merezco. No es que le caiga un rayo, amados.
La misericordia detiene el castigo. Y a muchos no nos ha caído el castigo por misericordia, ¿sí? La justicia derrama el castigo. Solo dígale al Señor, como el publicano, porque casi estamos iguales, hermano. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cómo le va a decir usted? Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo no soy pecador. Somos todos pecadores, amados. Y no hay manera. Oiga, mientras estemos en este cuerpecito, no hay manera de que usted se descalifique de ser pecador. Y entonces sigamos, por favor, y terminemos. Versículo 14. Os digo, el Señor Jesucristo hablando, que hablando de quién era quién fue el inmediato del que estaban hablando. El publicano descendió a su casa como justificado. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. ¿Se portó bien? No. Reconoció quién era y clamó por perdón. Dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice la Escritura? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Iglesia amada, la verdad es que son bonitos los aplausos. Es bonito caerle bien a la gente, ¿sí o no? Pero a veces caemos re mal. Y uno sin deberla, pues, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque unos jalan para un lado, el otro jala para otro. El otro tiene una voz bonita, el otro no, pero de todo. Siempre tenemos pecado. Ahora, amados, vamos a orar. Pero presentemos nuestro corazón humilde. No el corazón que usted cree que merece. Porque no merecemos, amados, ni siquiera la misericordia. Pastor, usted tiene varios días de decirnos que somos malos. Pues la Biblia no cambia. Y mientras estemos este cuerpo que aún no ha sido redimido, tenemos que combatir contra todas y cada una de nuestras maldades. Pongámonos en pie, amados. Pero se da cuenta lo precioso. Es que cada vez que usted busca a Dios, amados, cada vez que usted busca a Dios y lo busca y ora y habla con Dios, Dios lo escucha. Así como escuchó al publicano, porque el publicano estaba hablando con él, y no escuchó al fariseo, porque el fariseo no estaba hablando con él. ¿No se ha dado cuenta? No sé, alguna vez a usted le han dicho que de repente usted está en una plática y llega y usted mete su cucharita en la plática y solo lo vuelven a ver, ¿verdad? Y con los ojos le dijeron, metido, ¿y qué estás preguntando? Pues mire, si usted no invita a Dios, si usted no habla con Dios, Dios no está con usted. Si usted no hace aparte a Dios de sus problemas, Dios no está con usted en sus problemas. Si usted no hace parte a Dios de sus proyectos, usted está solito en sus proyectos. No seamos como el fariseo. Amados, al final, todos llevamos por dentro un publicano que necesita cambiar y que de hecho vamos cambiando. Vamos pareciéndonos cada vez más al Señor. La labor del Espíritu Santo, oiga esto por favor, es reproducir a Cristo en nosotros. Y que usted cada vez que se acerca más a Jesucristo, usted se va pareciendo cada vez más a Él. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Pero le suplico, hable con Dios. Diríjase a Dios. Piense en Dios. Vamos a hablar con Él. Oh buen Dios y Padre nuestro, delante de ti, Señor, ahora estamos. Dios, hemos aprendido un poco ahora.
Hemos entendido, Dios, que no podemos presumir de nada de lo que somos. Pues si algo somos, algo bueno somos, lo somos por tu gracia, Señor. No, como dice tu palabra, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y por eso, Dios, no tenemos nosotros manera de pensar que podemos enaltecernos, sino que por el contrario, nos humillamos delante de ti. Espíritu de vida, háblanos, enséñanos, ayúdanos a humillar el corazón, a entender, como dijo el rey David, un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Hoy, Señor, nuestros ojos no te ven, pero nuestro corazón sabe que estás aquí. Y en fe, Señor, nos humillamos hoy delante de ti. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Es importante que usted repita una oración que va a salir en su pantalla. No sé si usted ha recibido a Cristo en su corazón, pero esta noche es una hermosa noche para que usted lo pueda hacer. Sigamos orando. Oh, buen Dios, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.